A ver, casi todo el mundo piensa que en una lectura de tarot solo hay dos personas implicadas, quien lee y quien consulta. ¿Verdad? Pero, ¿y si estuviéramos pasando por alta a un tercer participante que es, de hecho, fundamental? Pues bien, hoy vamos a darle una vuelta a todo esto para entender este antiguo ritual de una forma nueva, poniendo el foco no en las personas, sino en ese espacio mágico que se abre entre ellas y las propias cartas. Y para arrancar, vamos a agarrarnos a esta idea del filósofo Paul Ricoeur, que nos va a servir de guía. Los símbolos y las cartas del tarot son el ejemplo perfecto. No son un simple código secreto que hay que desbloquear. No, son más bien una invitación a la reflexión, algo que pone en marcha nuestro mundo interior. Vale, vamos a empezar por lo básico, por esa imagen que tenemos todos en la cabeza. Pensemos en esa escena, una mesa, una luz cálida, ese ambiente un poco especial, ¿no? Es un momento casi sagrado para muchos, un ritual que, aunque tenga 1000 formas, casi siempre parte de unas reglas y un escenario muy concretos. Bueno, pues esta es la foto de partida, lo de siempre. Dos personas sentadas una frente a la otra, una baraja de cartas sobre la mesa y, flotando en el aire, una pregunta importante, una de esas que pesan. El tema es que, desde este punto, la cosa puede ir por dos caminos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Normalmente, lo que pasa en esa mesa sigue uno de estos dos patrones. Y para entenderlos bien, fíjate, podemos pillar prestadas algunas ideas que vienen de la historia del arte del siglo XX, que se enfrentó a un problema muy parecido. Oye, ¿cómo nos relacionamos con una imagen? Por un lado tenemos la figura del experto con las llaves. Aquí, quien lee es una autoridad. Ha estudiado, conoce los símbolos, la historia. La relación es totalmente vertical, como de profesor a alumno. La verdad está ahí en la carta, y el experto es quien la desvela. Y en la otra esquina tenemos el espejo negociado. En este modelo la cosa es más horizontal, es un diálogo. Quien lee y quien consulta charlan hasta que encuentran un significado que les encaje a ambos. La carta aquí funciona como una pantalla donde cada uno proyecta lo suyo y se llega a un acuerdo. Claro, y aquí es donde está la madre del cordero. Porque si nos fijamos, en los dos casos, tanto con el experto como en el diálogo, las cartas son algo pasivo, un cacho de cartón. Son una herramienta, un código, una excusa para hablar, pero nunca se les da un papel activo. Y es justo esa idea la que vamos a poner patas arriba. Pero ¿y si la cosa no fuera así? ¿Y si las cartas no fueran solo un trozo de papel pintado? ¿Y si pudieran actuar como una tercera presencia en la lectura? ¿Como un participante con voz propia? Ojo, porque esta es una idea que le da la vuelta a todo. A este fenómeno, el psicólogo James Hillman le puso un nombre muy potente: la visita. Se refiere a ese instante, justo ese, en el que una imagen te golpea, te afecta de verdad, físicamente, te provoca un nudo en la garganta, una sensación de paz, un escalofrío, lo que sea. Y todo esto pasa antes de que te dé tiempo a pensar, esto significa tal cosa. La imagen literalmente nos visita, y el cuerpo reacciona antes que la mente. Y claro, esto cambia las reglas del juego por completo. La pregunta ya no es, a ver, ¿qué significa esta carta? No. La pregunta ahora es, un momento, ¿qué acaba de pasar aquí? ¿Qué ha provocado esta imagen en esta habitación, en nosotros ahora mismo? Pasamos de buscar un significado oculto a reconocer el impacto que ya ha ocurrido. Vale, entonces, si aceptamos que en la mesa hay tres jugadores, quien lee, quien consulta y la propia imagen, la cosa se pone interesante. Porque el significado ya no puede estar solo en la cabeza del tarotista, ni en la del consultante, ni en la carta misma. Tiene que nacer en el espacio que se crea entre los tres. Y para ponerle nombre a ese espacio, vamos a coger prestada una palabra del filósofo Martin Buber, Zwischen. En alemán significa literalmente el entre. La idea de Buber, en el fondo, es sencilla. Lo importante de verdad no está en ti o en mí, sino en lo que pasa entre nosotros. Si aplicamos esto al tarot, el sentido no está en un libro de instrucciones, ni en la sabiduría de quien lee. Nace en el Zwischen, en ese campo de energía que se crea entre los tres participantes. La fuente de la que sacamos esto lo llama, de una forma que me parece genial, un mirage à trois, o sea, un espejismo entre tres. Y es que un espejismo no es una alucinación, no está solo en nuestra cabeza, pero tampoco es un objeto que puedas tocar. Es un fenómeno real que ocurre entre quien observa la luz y el aire. Pues lo mismo pasa con el significado en una lectura. Es un evento real que emerge de la interacción entre esas tres partes. Muy bien. Si el tesoro, el significado, está en ese espacio, la pregunta del millón es ¿cómo narices creamos y cuidamos ese espacio para que algo así pueda ocurrir? Pues la clave está en lo que podríamos llamar una nueva forma de hospitalidad. Y esta hospitalidad se sostiene sobre tres pilares. Lo primero, importantísimo, hacer espacio, dejar que la imagen respire, que esté ahí, sin saltar a la yugular para interpretarla. Lo segundo, proteger el silencio, aguantar esa pausa, que a veces es incómoda, pero es donde está ocurriendo la visita.
Y tercero, simplemente permitir que el encuentro suceda, confiar en lo que está pasando en ese momento. Y que quede claro, ¿eh? Esto de la hospitalidad no va de quedarse quieto y ya está, no es ser pasivo. Todo lo contrario. Exige un esfuerzo brutal. Es una práctica rigurosa de atención plena, de estar ahí de verdad, escuchando a la otra persona, a la imagen y al momento que se está creando entre todos. Venga, vamos a recapitular un poco el viaje que hemos hecho. Hemos visto que una lectura puede ser mucho más que una cosa de dos. Hemos descubierto que las cartas pueden ser un participante activo, una visita que nos afecta de verdad. Y lo más importante, que el significado real no se saca de un libro ni se negocia, sino que aparece en ese espacio compartido que hemos llamado el Zushen, un lugar que solo puede existir si lo cuidamos con una hospitalidad atenta y consciente. Y todo esto, al final, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que va mucho más allá del tarot. Pensemos por un momento. Si somos capaces de aprender a crear este espacio de encuentro en algo tan específico como una lectura de cartas, ¿qué pasaría si lleváramos esa misma hospitalidad, ese hacer espacio, ese respetar el silencio, ese permitir que el otro nos visite a todas nuestras conversaciones diarias? Quizás, solo quizás, cambiaría por completo la forma en que nos relacionamos con los demás.